Intervenciones en tribuna para su presentación. En consecuencia, tiene la palabra la senadora Margarita Flores Sánchez, a nombre propio y de diversos senadores del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforme el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Gracias, presidente. Con su permiso. A nombre del senador Arturo Zamora Jiménez, de los senadores Miguel Ángel Chico Herrera, de la senadora Diva Adamira Gastel Umbaco, de la senadora Arely Gómez González, Miguel Robo Medina, María Lucero Saldaña Pérez y del mío propio, Margarita Flores, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Sometemos a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de delitos de trata de personas cuando sean cometidos por parte de la delincuencia organizada. Hoy en día el Estado mexicano enfrenta el grave problema que representa la delincuencia organizada, cuyas redes criminales se han mezclado de muy diversas maneras y en varios sectores de la población, pero siempre con la constante de estrechar y degradar la seguridad de la población. Si bien es cierto que durante muchos años juristas y sociólogos restringieron las actividades de la delincuencia organizada casi exclusivamente a la esfera del narcotráfico, desde hace algún tiempo esta situación ha progresado, al grado que hoy se acepta casi por unanimidad que la delincuencia organizada ha extendido sus actividades a la comisión de otros ilícitos de muy variada naturaleza, y a la trata de personas es precisamente uno de los delitos en que la delincuencia organizada registra mayor actividad. Según cifras de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas, en México existen 10,000 mujeres que son traficadas con fines de explotación sexual, 5,000 son trasladadas a Estados Unidos y Canadá cada año. Los estados con mayor incidencia de mujeres traficadas son Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Guanajuato, Campeche, Zacatecas, Colima, Veracruz y Quintana Roo. En tanto que los principales puntos de destino son Acapulco, Cancún, Distrito Federal, Monterrey, Ciudad Juárez y Tijuana. Sin duda estamos en presencia de un problema mayúsculo que debe ser atendido rápida y efectivamente. El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada prevé que el delito de delincuencia organizada se somete cuando 3 o más personas se organicen de hecho para realizar en forma permanente o reiterada conductas que por sí, unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que se mencionan en las fracciones primera y séptima del mismo numeral, que son a saber: en la primera, el terrorismo, previsto en los artículos 139 a 139.3, y terrorismo internacional, previsto en los artículos 148 bis al 148.4. Segundo, acopio y tráfico de armas, previstos en los artículos 83 bis y 84 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Tercero, tráfico de indocumentados, previstos en los artículos 159 de la Ley de Migración. Cuarto, tráfico de órganos, previsto en los artículos 461, 462 y 462 bis de la Ley General de Salud. Quinto, corrupción de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201. Pornografía de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202. Turismo sexual en contra de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 bis. Lenocinio de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204
Asalto, previsto en los artículos 286 y 287. Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en los artículos 366 ter, y robo de vehículos, previsto en los artículos 376 bis y 377 del Código Penal Federal, o en las disposiciones correspondientes de los legisladores penales estatales o del Distrito Federal. Sexto, delitos en materia de trata de personas previstos y sancionados en el título segundo de la Ley General para combatir y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, excepto en el caso de los artículos 32, 33 y 34 y sus respectivas tentativas punibles. Séptimo, las conductas previstas en los artículos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentaria de la fracción 21 de los artículos 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la reforma a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, publicada en el Diario Oficial de la Federación del día 30 de noviembre del 2010, el legislador adicionó al catálogo de delitos cometidos por la delincuencia organizada algunas conductas definidas como delito en la ley para prevenir y sancionar la trata de personas. Sin embargo, la competencia del Ministerio Público de la Federación para conocer e investigar este tipo de delitos, tal y como se refiere en ambas leyes, es jurídicamente dudosa y fácilmente controvertible, ya que dicha competencia no se encuentra específicamente prevista en el artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Es por ello que, aunque la trata de personas se incluye en la ley como conductas susceptibles de ser cometidas por la delincuencia organizada, la Subprocuraduría Especialidad en Investigación de Delincuencia Organizada, a través de la Coordinación General para la Investigación y Persecución de los Delitos en materia de trata de personas, no cuenta con claras atribuciones legales que le permitan investigar con toda libertad y sin restricciones este tipo de delitos, para luego proceder contra los autores ante los tribunales de la Federación sin riesgo de que sus actuaciones sean reputadas como nulas. En virtud de lo anterior y a fin de que se cuente con un marco que brinde certeza jurídica y de evitar lagunas en materia de competencia, formulamos ante esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en materia de delitos de trata de personas cuando sean cometidos por parte de la delincuencia organizada. Artículo único. Se reforma el segundo párrafo del artículo 3 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada para quedar como sigue. Artículo tercero. Los delitos señalados en las fracciones quinta, sexta y séptima de dicho artículo no serán únicamente sí. Además de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Público de la Federación ejerce la facultad de atracción. En este caso, el Ministerio Público de la Federación y las autoridades judiciales federales serán las competentes para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarán las penas previstas en las legislaciones de las entidades federativas. Transitorio único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Marcela Torres. Sonido en el escaño de la senadora Dávila. Sí. Solicito si esta iniciativa sea turnada también a la Comisión contra la Trata de Personas, por favor, por el tema que se toca. Concedido. Se turna a las Comisiones Unidas de Justicia contra la Trata de Personas y de Estudios Legislativos. Se concede el uso de la tribuna a la senadora Marcela Torres Peinbert a nombre propio y de diversos senadores para presentar proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Con su permiso, señor presidente, la presente iniciativa no es solo a nombre mío, es a nombre de el senador Ernesto Rufo, Francisco Domínguez Servién, Víctor Hermosillo Celada, Héctor Larios, Dolores Padierna, Armando Ríos Peter, Mario Delgado Carrillo, María Lucero Saldaña Pérez y María del Rocío Pineda Gochi, así como
de la Cumbre Ciudadana. Realmente somos la voz de estas ciudadanas y ciudadanos que han estado trabajando fuertemente por la sociedad mexicana. Estamos ante un cambio de época. Fenómenos como la migración, la inclusión de la mujer en el mercado laboral, la transformación de la institución familiar, entre otras cosas, han ocasionado que la sociedad mexicana sufra fuertes modificaciones. Desde hace algunos años, la conformación familiar se transformó. Según cifras del INEGI, tan solo 7 de cada 100 niños viven con ambos padres, mientras que el tiempo promedio de duración de un matrimonio es de 10 años. Existen en la actualidad una conformación diversa de familia. Esto implicó necesariamente un cambio en la estructura social. Tareas básicas como la transmisión de valores, la formación de una identidad nacional, de unión y de trabajo en equipo, de protección a los niños, a los adultos mayores y a los enfermos, ya no se viven únicamente en el seno familiar. Hoy tenemos un hueco en el proceso de formación del ser humano, el cual no se cubre con el deficiente sistema educativo mexicano y es paulatinamente reemplazado por los medios masivos de comunicación, que acompañan a nuestras niñas y niños en promedio 5 horas diarias. El fenómeno de transformación de la familia es mundial y plantea un reto a las sociedades actuales: adaptarse y buscar la manera de sustituir las funciones que antaño eran exclusivas de la familia. En países como Alemania, donde cada ciudadano participa en promedio en al menos 7 organizaciones sin fines de lucro, las tareas que antes realizaba la familia, ahora las realiza esta sociedad organizada. Es así que la participación ciudadana a través de la conformación de organizaciones de la sociedad civil se pondera en el siglo XXI como el mejor medio para transmitir valores, para formar identidad nacional, para proteger a los desvalidos, para generar unión y enseñar a trabajar en equipo a los jóvenes que forman parte de una sociedad determinada. En nuestro país, la figura de Estado paternalista que subsistió durante muchos años generó una codependencia de los mexicanos y mexicanas hacia la resolución de los problemas sociales mediante medidas estrictamente gubernamentales. Esta codependencia ha impedido fortalecer a la ciudadanía y trascender de una mera democracia formal a una democracia de calidad. La gran cantidad de legislación electoral nos demuestra que los esfuerzos por fortalecer la democracia no deben ser solo legislativos. Por el contrario, la democracia no se logra exclusivamente por las leyes. La democracia se logra solo a través de las ciudadanas y ciudadanos, que son capaces de construir una democracia sólida cuando se les permite participar y deliberar los asuntos públicos. En nuestro país existen tan solo 36,000 organizaciones de la sociedad civil, para aproximadamente 112 millones de mexicanos, mientras que en países como Argentina existen 100,000 para 30 millones de argentinos. En México no comprendemos que la ciudadanía es lo que hace fuerte al país. Como legisladores, esta situación nos exige tomar medidas a efecto de reformar el marco fiscal de las organizaciones con el objetivo de incentivar la creación de nuevas y fortalecer las ya existentes, en el entendido de que como medida de largo plazo se liberará al Estado de realizar muchas actividades que se pueden realizar de manera mucho más eficiente desde la sociedad civil organizada. Actualmente, la ley del impuesto sobre la renta establece un límite de 7% a la deducibilidad de los donativos otorgados por personas físicas y o morales a donatarias autorizadas. Este bajo margen no incentiva la donación y mucho menos permite la proliferación de recursos que financien la operación de organizaciones de la sociedad civil, que por vocación y compromiso atienden a grupos vulnerables, minorías y dan solución a problemas sociales, ecológicos y de distinta índole en el país. Esta situación de falta de fuentes de recursos para apoyar la operación ciudadana a través de las organizaciones solo limita el tamaño del sector social, su capacidad de acción
y desincentiva la donación, haciéndolas dependientes mayoritariamente del recurso público. Las organizaciones de la sociedad civil han cobrado verdadera importancia en el desarrollo social de México y en la reintegración de las minorías mexicanas a la sociedad y en las actividades cotidianas. Este tipo de organizaciones realizan actividades de remediación social que no realiza ni el sector privado ni el sector público, no solo por falta de capacidad técnica, humana y operativa, sino también por una verdadera falta de visión para empoderar a la sociedad civil y fortalecer a los grupos menos favorecidos de la sociedad. Si bien la publicación de la Ley Federal para el Fomento de las Actividades realizadas por las organizaciones de la sociedad civil permitió que este tipo de organizaciones se constituyera en México un canal eficiente para la participación ciudadana y para la atención de demandas sociales, el crecimiento y el fortalecimiento de este sector depende fuertemente del nivel de recursos con el que cuente. Por ello, se propone aumentar el límite existente en la legislación en los artículos 31 y 176 de la Ley del Impuesto sobre la Renta del 7% al 25%. La ampliación del límite de la deducibilidad de los donativos otorgados por personas físicas y o morales a donatarias autorizadas al 25% privilegiaría la actividad que realizan estas organizaciones. Fortalecería al sector, dándoles mejores esperanzas de supervivencia. Respecto al artículo 93 del mismo ordenamiento jurídico, en 2009 el Ejecutivo Federal propuso y posteriormente se aprobó precisar que los ingresos que obtienen las donatarias autorizadas por la enajenación de bienes o prestación de servicios no relacionados a su objeto social o los fines para los que fueron creadas, no podrían exceder del 10% de los ingresos obtenidos por el desarrollo de actividades directamente relacionadas con su objeto. Es correcto obligar a las organizaciones de la sociedad civil y en particular a las donatarias autorizadas a dedicarse mayoritariamente a las actividades que se define por la consecución de su objeto social y a no encubrir la realización de actividades empresariales, pues de esta manera se transparenta la actividad en este sector. Adicionalmente, se evita la evasión o elusión fiscal por esta vía, en la medida en que actividades empresariales pudieran disfrazarse de actividades sociales. Sin embargo, también es cierto que esta reforma al artículo 93 presupuso de forma errónea que las actividades directamente definidas por el objeto social de las organizaciones son suficientes para financiar su actividad y su supervivencia. Si los ingresos derivados por las actividades enmarcadas por el objeto social de estas organizaciones fueran suficientes, estas no se verían obligadas a realizar actividades distintas a la de su objeto social. Más aún, si los ingresos provenientes por fuentes distintas a su propia actividad, es decir, donativos y apoyos económicos provenientes de la filantropía del sector privado, empresarial y público, fueran suficientes y distribuidos de forma mucho más equitativa entre todas las organizaciones, estas no se verían obligadas a realizar actividades que las distraen de su realización y cumplimiento cabal de su objeto social, pero que sin duda les generan ingresos para poder sobrevivir y seguir realizando actividades sociales en apoyo de la sociedad mexicana, principalmente la más vulnerable o la menos protegida. Sin duda, y con un afán de evitar la evasión y elusión fiscal, efectivamente obligar a las organizaciones a que cumplan con su misión y objeto social para las que fueron creadas, es importante no abrir completamente este límite, pero sí es fundamental para la supervivencia y crecimiento del sector de las organizaciones sin fines de lucro, que este límite se revise a la alza. Por lo anterior, esta iniciativa de reforma propone cambiar la redacción actual del artículo 93 a obtener ingresos por actividades con fines no lucrativos a los que se refiere el artículo 95 de esta ley, susceptibles de ser consideradas para recibir donativos en los términos de este título, siempre que no excedan de 1/3 parte de sus ingresos totales en el ejercicio de que se trate. Esta modificación sin duda daría un respiro a las organizaciones de la sociedad civil y haría una sociedad más justa socialmente hablando, en virtud de que este sector no tuvo apoyos económicos para sortear la crisis económica mundial del 2009 y 2010.
también significa incrementar las oportunidades que tienen los sectores más vulnerables de la sociedad y las minorías por tener a su alcance ayuda y auxilio como el que prestan estas organizaciones y que no necesariamente prestan ni las empresas privadas ni el sector público en el país. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señora senadora. Túrnese a la Cámara de Diputados para sus efectos. Tiene ahora la palabra el senador Armando Ríos Peter para presentar con aval del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática un proyecto de decreto que reforma los artículos 21, 73, 76, 105, 109 y 110 constitucionales. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, la presente iniciativa con proyecto de decreto se inscribe en una discusión amplia que hemos venido dando en este cuerpo colegiado desde el propio momento en el cual empezamos a discutir la iniciativa preferente en materia de contabilidad gubernamental, la discusión que se dio alrededor de la reforma laboral en materia de transparencia, de rendición de cuentas, y que hoy viene a acompañar un debate que sin duda alguna será amplio respecto a las iniciativas que han sido presentadas especialmente por el Partido Revolucionario Institucional alrededor de la conformación de una comisión anticorrupción. En el Partido de la Revolución Democrática y en la izquierda del país hemos venido subrayando la importancia de avanzar en nuevas instituciones que garanticen una revisión profunda de la manera en la cual la sociedad, los ciudadanos y las ciudadanas tienen forma de garantizar que cada peso, que cada centavo del erario público realmente sea utilizado en aquello para lo cual fue dispuesto por la Cámara de Diputados. El debate no solamente tiene que ver con la corrupción que ha carcomido muchos de los espacios de la vida pública nacional, sino tiene que ver con una lógica mucho más profunda que implica la rendición de cuentas, la eficiencia del gasto público, es decir, que cada peso, que cada centavo sea utilizado en beneficio de la ciudadanía, en virtud de que son los ciudadanos y las ciudadanas quienes a partir de los impuestos están disponiendo precisamente dicho gasto público. Y el tema de la corrupción es un tema de especial preocupación en este momento de la vida nacional. Para el 2010, Transparencia Mexicana identificó al menos 200 millones de actos de corrupción en los 3 niveles de gobierno. La cifra realmente es espeluznante. Estamos hablando de actos de corrupción de distinto tipo, de distinta magnitud, pero que están ahí, que forman parte de la estadística nacional y que no han generado la alarma que en otros países generaría una cifra de esta naturaleza. Pareciera ser un dato más, un dato que la Cámara de Diputados o que el Senado puede escuchar, puede oír, pero que no atiende. Otro ejemplo es el dado por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, quien estima que el impacto de la corrupción es de alrededor del 10% del valor del Producto Interno Bruto. Y el mismo Centro de Estudios Estratégicos para el Sector Privado establece que las empresas gastan alrededor del 10% del total de los recursos destinados a la producción en el país precisamente en este tema, en pagar mordidas, en atender la problemática de una condición institucional pues que evita el crecimiento, que inhibe la innovación y que inhibe a final de cuentas el desarrollo tanto empresarial como del país. Continuando con estas cifras, porque en realidad cuando uno hace un examen, una revisión muy puntual, hay muchos organismos de la sociedad civil organizada, muchas organizaciones no gubernamentales que se han esmerado precisamente en darle información a los políticos, en darle información a los representantes populares sobre este flagelo de la sociedad. Por ejemplo, la encuesta de fraude y corrupción en México, esta salió en el 2008, destacó que el 44%, casi la mitad de las empresas que operaban en México para ese año, reconoció haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos, ya fuera en los municipios,
ya fuera a nivel federal o ya fuera a nivel de las entidades federativas. Y para cerrar, con tan solo alguna parte de las cifras que conglomeran esta numerología de lo que es la corrupción en el país, la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental para el 2011, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por el INEGI, y que precisamente lo que hace es medir la percepción sobre las prácticas de corrupción en las que se realizan trámites y servicios, señala que los mexicanos estiman que la corrupción es sobre todo prevalente en la policía, con el 91.8% de los encuestados señalando que los cuerpos policíacos están infiltrados por la corrupción, el 88.6% señalando que son los partidos políticos los que se encuentran pues mucho más infiltrados por este flagelo, y por último, las agencias del Ministerio Público con el 80.8%. ¿Qué es lo que queremos presentar en el grupo parlamentario del PRD, compañeros y compañeras? Pues una iniciativa que amplíe la mira. Si es que verdaderamente se le quiere entrar al tema de la corrupción, de la rendición de cuentas, de la eficiencia en la calidad del gasto, pues que no nos quedemos con una institución que lo que busca es taparle, como dicen en mi tierra, el ojo al macho, que simple y sencillamente quiera tapar el sol con un dedo. Lo que necesitamos es que verdaderamente en esta asamblea los senadores y las senadoras tomemos esta bandera como una de las principales banderas de la nueva etapa de la transición democrática del país. Hemos logrado la democracia electoral para que cada ciudadano y ciudadano tenga en el voto la capacidad de ejercer plenamente su ciudadanía. Dotémosle, compañeros y compañeras, de un nuevo engramaje institucional, un nuevo andamiaje que garantice que cada ciudadano y ciudadana tenga capacidad de supervisar que ese peso, que ese centavo que está siendo gastado con los recursos del pueblo, con los recursos de la gente, verdaderamente se vaya hacia donde se tiene que ir, que no acabe en el bolsillo de los funcionarios públicos y que no acabe dando muestras de que la impunidad en materia de corrupción es algo que está presente en todas las cifras y a lo cual no le quieren entrar los políticos de este país. Esperamos, compañeros y compañeras, que esta iniciativa fortalezca el debate, fortalezca las instituciones y fortalezca la nueva etapa de la vida democrática del país. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Primera, con opinión de las Comisiones de Gobernación y de Anticorrupción y Participación Ciudadana. Compañeros senadores y compañeras senadores, les informo que las demás iniciativas y proposiciones inscritas en la agenda de hoy se turnarán a comisiones. Los senadores que deseen mantener inscrito su asunto solo deben hacerlo del conocimiento de la mesa directiva o de la Secretaría Parlamentaria. Les informo también que las intervenciones de la agenda política y las efemérides se insertarán en el diario de los debates. Se cita la siguiente sesión el próximo jueves 22 de noviembre a las 11 horas. Se levanta la sesión.